Ya no es tu lugar, abuelo. Mi nieto me arrancó las llaves del taller de las manos con tanta fuerza que me raspó la palma, y yo las vi caer al suelo de concreto con un sonido metálico que todavía me despierta de madrugada sudando frío. Me quedé ahí parado, con la mano sangrando, viéndolo alejarse sin voltear ni una sola vez, como si yo fuera basura que acababa de sacar de su vida. Esa noche, cuando todos durmieron, me senté solo en la oscuridad de mi cocina llorando sobre una foto arrugada que cargo en mi cartera desde hace 30 años, la foto del día que lo cargué recién nacido en este mismo taller, con sus manitas agarrando mi dedo sucio de aserrín. Pero lo que mi nieto no sabía mientras me humillaba delante de sus empleados nuevos, mientras me trataba como un estorbo inútil que ya no sirve para nada, era que en esa misma cartera vieja, debajo de esa foto, yo guardaba algo más, unos papeles amarillentos que en exactamente 48 horas iban a destruir completamente todo lo que él creía que era suyo, todo su mundo perfecto construido sobre mi silencio. Mi nombre es Don Policarpo Reyes, tengo 78 años, y esta es la historia más dolorosa que voy a contar, la historia de cómo una foto manchada de lágrimas y unos documentos secretos le enseñaron a mi nieto que a veces el hombre más inútil de la familia es el único que lo mantiene todo de pie. Comenta rápido de qué país o ciudad me estás escuchando ahora mismo, porque esta historia cruzó fronteras y quiero saber dónde está llegando el dolor de un abuelo que tuvo que demostrar su valor con papeles en vez de con amor. Y antes de contarte cómo esas 48 horas cambiaron para siempre quien mandaba en esta familia, suscríbete y comparte esto con alguien que sepa lo que es construir en silencio para los que después te patean como perro viejo. Lo que pasó después me rompió el corazón, pero también me devolvió la dignidad que creí perdida para siempre. Ahora estoy aquí sentado en la mesa de mi cocina, con las manos temblando sobre un sobremanila que lleva 30 años guardado en el fondo de mi armario, detrás de las cajas de zapatos viejos y las mantas que ya nadie usa, y me pregunto cómo es posible que haya llegado a este momento, a tener que sacar estos papeles que juré nunca necesitar, que guardé solo por precaución, como quien guarda un paraguas para un día que espera nunca llegue, y sin embargo aquí estoy, con los dedos arrugados, tratando de abrir este sobre mientras el olor a papel viejo me trae recuerdos de aquella tarde en el notario cuando firmé todo esto, cuando mi hijo todavía era joven y mi nieto ni siquiera había nacido, cuando todavía creía que la familia era algo que se construía con amor y se mantenía con respeto, no con papeles legales escondidos en armarios oscuros. Y cada vez que mis dedos rozan el sobre siento como el peso de 50 años de trabajo se concentra en estas hojas amarillentas, en estas firmas que ya casi no se leen, en estos sellos oficiales que parecen de otra época porque son de otra época, de un tiempo cuando los hombres todavía se daban la mano y eso significaba algo más que un saludo vacío, cuando construir algo con las manos significaba construirlo para siempre, no solo hasta que alguien más joven decidiera que ya no eres necesario, que ya no sirves, que tus manos temblorosas ya no tienen lugar en el mundo que tú mismo levantaste tabla por tabla, clavo por clavo, madrugada por madrugada, y ahora estos papeles están aquí frente a mí como testigos silenciosos de una verdad que nadie en mi familia conoce, que ni siquiera mi esposa que en paz descanse supo completamente, porque hay cosas que un hombre guarda en silencio no por orgullo sino por amor, porque a veces amar significa prepararse para lo peor mientras rezas por lo mejor. Y yo preparé esto hace 30 años pensando que nunca lo necesitaría, confiando en que mi familia me vería siempre como él. Hombre que lo sacó adelante, no como el estorbo viejo que hay que apartar con palabras suaves pero cortantes, con miradas de lástima que duelen más que cualquier golpe, y mis manos siguen temblando mientras finalmente abro el sobre y saco los documentos, y el sonido del papel rozando contra papel es tan fuerte en esta cocina silenciosa que parece un grito. Y me pregunto si esto es lo correcto, si usar estos papeles me convierte en el tipo de hombre que nunca quise ser, pero entonces recuerdo el sonido de las llaves cayendo al suelo, el sonido metálico que me persigue desde ayer, y recuerdo la cara de mi nieto cuando me dijo que ya no era mi lugar, como si 50 años de mi vida pudieran borrarse con 5 palabras, como si todo lo que construí fuera solo un favor temporal que ahora había expirado. Y siento como la rabia y el dolor se mezclan en mi pecho como el cemento y la arena que mezclé tantas veces para construir ese taller, y pienso en todas las veces que cargué a ese nieto en brazos, todas las noches que me quedé despierto cuando estaba enfermo, todos los cumpleaños, todas las veces que le enseñé a usar el martillo, a medir la madera, a respetar las herramientas y el trabajo duro, y me pregunto en qué momento todo eso dejó de importar, en qué momento me convertí en un mueble viejo que estorba, en una reliquia que se guarda por obligación pero que ya no se necesita, y estos papeles en mis manos son la respuesta a esa pregunta, son la prueba de que yo sí importo, de que yo sí construí algo real,
algo que va más allá de las llaves que ayer me quitaron, algo que ni siquiera mi nieto con toda su ambición y sus planes modernos puede tocar, porque estos documentos dicen una verdad muy simple que nadie en mi familia sabe, una verdad que guardé en silencio todos estos años porque nunca quise usarla, porque siempre creí que el amor sería suficiente, que la gratitud llegaría sola, que no necesitaría papeles legales para demostrar mi lugar en la familia. Que yo mismo hice posible, pero me equivoqué, y ahora estos papeles son todo lo que me queda entre la dignidad y la humillación completa, entre ser recordado como el fundador o ser olvidado como el estorbo, y mientras los leo una vez más, aunque me los sé de memoria, aunque los he releído cientos de veces en estos 30 años solo para recordar que existen, veo mi firma joven y firme en la parte de abajo, la firma de un hombre de 48 años que todavía tenía fuerza en las manos y fe en el futuro, y me pregunto qué pensaría ese hombre joven de mi ahora, de este viejo temblando en una cocina vacía, a punto de usar contra su nieto los papeles que guardó por amor, y la respuesta duele porque sé que ese hombre joven me diría que hiciera lo que tengo que hacer, que defendiera lo que construí, que no dejara que nadie, ni siquiera la familia, pisoteara mi vida entera como si fuera polvo en el suelo, y entonces guardo los papeles nuevamente en el sobre, pero esta vez no los devuelvo al armario oscuro, esta vez los dejo aquí en la mesa, a la vista, porque ya tomé mi decisión, porque mañana mi nieto va a descubrir que las llaves que me quitó son solo un pedazo muy pequeño de una historia mucho más grande, una historia que comienza hace 50 años, cuando un joven carpintero llamado Policarpo Reyes decidió construir algo que durara para siempre, sin saber que para siempre a veces significa tener que pelear incluso contra los que más amas. Pero déjame llevarte 30 años atrás, a un febrero de 1995 cuando todo era diferente, cuando yo todavía creía en finales felices y en que la sangre siempre tira más que el orgullo, y fue un martes por la tarde cuando mi hijo llegó corriendo al taller con los ojos brillantes de lágrimas y me gritó desde la puerta que ya había nacido, que era un varón, que tenía que venir rápido al hospital porque el bebé era perfecto y tenía mis mismos ojos cafés, y yo dejé caer el cepillo de lijar que tenía en la mano y corrí como no corría desde que era joven. Corrí con el overol lleno de aserrín y las botas sucias de lodo porque no me importó nada más que conocer a ese nieto que llevaba mi sangre, y cuando llegué al hospital y me lavé las manos 3 veces para que no olieran a barniz, me dejaron entrar a ese cuarto pequeño que olía a desinfectante y a esperanza, y ahí estaba él, envuelto en una cobija azul cielo con patitos amarillos, tan pequeño que cabía en el largo de mi antebrazo, con la carita arrugada y roja de recién llorado. Y cuando lo cargué por primera vez sentí como todo mi cuerpo se llenaba de un amor tan grande que me dolía el pecho, un amor que no se parece a nada más en este mundo, porque amar a un hijo es una cosa pero amar a un nieto es descubrir que tu corazón puede crecer todavía más cuando ya creías que no cabía nada. Y ese bebé abrió los ojos por un segundo, solo un segundo, y me miró directamente como si ya me conociera, como si supiera que yo era el abuelo, que iba a enseñarle todo lo que sabía. Y en ese momento le prometí en silencio que nunca le faltaría nada, que yo iba a trabajar cada día de mi vida para que él tuviera lo que yo nunca tuve, para que estudiara, para que fuera alguien importante, alguien que no tuviera que mancharse las manos de cal y cemento como yo. Y recuerdo que sus deditos eran tan chiquitos que cuando agarró mi dedo índice con toda su manita apenas alcanzaba a rodearlo, pero apretó con una fuerza increíble para un recién nacido, como si ya desde ese momento me estuviera diciendo que no me soltara nunca, que siempre íbamos a estar juntos, y yo le toqué su pelito negro que todavía estaba húmedo y le conté bajito que afuera lo esperaba un taller lleno de madera que olía a pino, que algún día íbamos a construir juntos la casa más bonita de San Miguel de los Laureles, que le iba a enseñar a medir con escuadra y a clavar sin torcerse, y mi nuera me sonrió desde la cama y me dijo que estaba llorando, y yo ni siquiera me había dado cuenta de que las lágrimas me corrían por la cara porque estaba tan concentrado mirando a ese bebé perfecto que no sentía nada más, y entonces mi hijo me puso la mano en el hombro y me dijo que le iba a poner Santiago, Santiago Reyes, y que esperaba que el niño saliera trabajador como yo, con mis manos y mi corazón. Y yo asentí sin poder hablar porque la emoción me tenía atorado, y me quedé ahí parado meciendo a Santiago muy despacio, cantándole bajito una canción que mi propia madre me cantaba cuando yo era niño, una canción sobre la luna y las estrellas que velan a los niños buenos, y las enfermeras entraban y salían, pero yo no me moví de ese lugar junto a la ventana donde entraba la luz dorada de la tarde, porque sentía que si me movía el momento se iba a romper como cristal. Y pasaron las horas y yo seguía ahí con Santiago dormido en mis brazos, con su respiración suave y perfecta, con su olor a bebé nuevo que es el olor más puro que existe en este mundo. Y recuerdo que pensé que este era el momento más feliz de mi vida,
que todo por lo que había trabajado y sudado y sacrificado tenía sentido si era para este nieto que ahora descansaba confiado en mis brazos, sin saber que su abuelo era solo un carpintero humilde con las manos ásperas y la espalda cansada, sin importarle nada de eso, solo sintiendo el calor y el amor. Y cuando finalmente me tocó devolverlo a su madre porque ya era de noche y tenía que irse a casa, lo besé en la frente y le susurré. Una promesa que todavía recuerdo palabra por palabra, le dije que yo iba a estar ahí para él siempre, en las buenas y en las malas, cuando me necesitara y cuando no, que iba a ser el abuelo que lo cuidara y lo guiara y le enseñara todo lo que vale la pena en esta vida, y nunca, ni en mis peores pesadillas. Imaginé que 30 años después ese mismo bebé que apretó mi dedo con tanta confianza me iba a arrancar las llaves de las manos y me iba a decir que ya no era mi lugar, que ya no servía, que estorbaba en el mundo que yo construí para él, y ahora sentado aquí en mi cocina vacía con los documentos sobre la mesa, veo esa foto amarillenta donde cargo a Santiago recién nacido y me pregunto dónde quedó ese amor puro, dónde se perdió la promesa que nos hicimos sin palabras ese día en el hospital. Y la respuesta duele más que cualquier golpe porque sé que el amor no se perdió, solo se cubrió de ambición y orgullo y olvido, y tal vez estos papeles que tengo frente a mí son la única forma que me queda de recordarle quién fue, quién es realmente, y quién fui yo antes de convertirme en el abuelo invisible que estorba. Santiago tenía 14 años cuando lo vi por primera vez mirarme con esos ojos nuevos, esos ojos que ya no eran de niño sino de alguien que está aprendiendo a juzgar al mundo y a las personas, y fue un sábado de octubre cuando llegó al taller más tarde de lo normal. Ya casi a las 10 de la mañana, cuando antes llegaba desde las 7 corriendo con su mochila rebotando en la espalda ansioso por ayudarme, y ese día lo noté diferente desde que entró, traía puesta una camisa nueva de marca que yo no conocía, unos zapatos caros que brillaban demasiado para un taller lleno de aserrín, y venía con 2 compañeros de su escuela privada, esa escuela donde yo pagaba colegiaturas que costaban más que mi renta mensual pero que lo valían porque mi nieto iba a ser alguien importante, y cuando me vio lijando una puerta vieja me saludó con la mano desde lejos, sin acercarse como siempre hacía, sin ese abrazo rápido que me daba antes de ponerse a trabajar a mi lado, y yo le grité que viniera a ayudarme con la lija porque la madera estaba rebelde, pero él se quedó ahí parado junto a sus amigos y me dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que a mí me sonó falsa. Me dijo que mejor otro día porque había quedado de ir con sus compañeros a no sé dónde, y yo sentí algo raro en el pecho, algo pequeño como una espina que se clava despacio. Pero le sonreí y le dije que no había problema, que se divirtiera, que ya tendríamos tiempo después, y entonces uno de sus amigos, un muchacho alto con lentes de diseñador y reloj brillante, miró alrededor del taller con esa cara que ponen los ricos cuando ven la pobreza de cerca, esa mezcla de curiosidad y desprecio educado, y le preguntó a Santiago en voz alta si de verdad él trabajaba ahí los fines de semana, y Santiago se puso colorado y contestó algo que no alcancé a escuchar bien, algo que sonaba como una excusa o una justificación, y después se fueron rápido, casi corriendo hacia la calle donde los esperaba un carro del año que yo nunca podría comprar, y yo me quedé ahí parado con la lija en la mano preguntándome qué había pasado, por qué mi nieto que antes ensuciaba feliz de aserrín ahora parecía avergonzado de mí, de mi taller, de todo lo que yo representaba, pero me dije a mí mismo que eran cosas de la edad, que los muchachos a esa edad son raros y cambiantes como el clima, que pasaría pronto y volveríamos a ser el abuelo y el nieto que construían cosas juntos los sábados, pero no pasó, y las siguientes semanas. Santiago empezó a llegar cada vez menos al taller, primero cada tercer sábado, después solo una vez al mes, y cuando venía ya no se quedaba las 4 o 5 horas como antes, sino que entraba, me saludaba rápido, tomaba algo de dinero que yo le daba para sus gastos y se iba diciendo que tenía mucha tarea, muchos proyectos de la escuela, muchas cosas importantes que hacer. Y yo asentía y le daba el dinero sin preguntar porque no quería ser el abuelo pesado que no entiende que los jóvenes tienen su vida. Y un día mi hijo me visitó en el taller, se sentó en el banco viejo donde Santiago solía sentarse, y me dijo orgulloso que el niño estaba sacando puras calificaciones excelentes, que los maestros decían que tenía futuro en arquitectura o ingeniería, que iba a ir a la universidad y tal vez hasta estudiar fuera del país. Y yo asentí feliz porque eso era lo que yo quería, que mi nieto fuera más que yo, que tuviera oportunidades que yo nunca tuve, pero entonces mi hijo agregó algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Me dijo que Santiago últimamente hablaba mucho de cómo sus compañeros vivían, de las casas grandes que tenían, de los viajes que hacían, de todo lo que él no tenía, y que estaba un poco avergonzado de nuestra situación, de que su familia fuera de trabajadores humildes, de que su abuelo fuera solo un carpintero. Y mi hijo me dijo esto con una sonrisa incómoda, como disculpándose por Santiago,
y yo le respondí que no me importaba, que era normal que los muchachos quisieran más en la vida, que para eso trabajábamos duro, pero por dentro algo se quebró muy despacio, como una grieta fina en una pared que apenas se nota pero que con el tiempo va a crecer hasta que todo se derrumbe, y desde ese día empecé a fijarme más en los detalles, en cómo Santiago me hablaba cuando venía, en cómo sus ojos ya no brillaban cuando le contaba de algún proyecto nuevo de carpintería, en cómo se limpiaba las manos con prisas y se le pegaba un poco de aserrín, como si fuera suciedad vergonzosa y no la marca honrada del trabajo, y una tarde lo escuché hablando por teléfono afuera del taller, pensando que yo no lo oía, y le decía a alguien que sí, que su abuelo tenía un negocio pero que era algo pequeño, algo sin importancia, algo que él no iba a continuar porque tenía planes más grandes. Y yo me quedé congelado del otro lado de la pared, con el martillo todavía en alto, sintiendo como cada palabra de mi nieto era un clavo que se me enterraba en el corazón, y en ese momento debí haber hecho algo, debí haberle dicho que me estaba doliendo su distancia, que me hacía falta el niño que me ayudaba feliz sin importarle que no fuéramos ricos, pero no dije nada, me tragué el dolor y seguí trabajando en silencio, porque todavía creía que el amor podía más que el orgullo, que algún día Santiago iba a madurar y a valorar lo que yo había hecho por él, pero me equivoqué, y ahora sentado en mi cocina con esos documentos frente a mí, me pregunto si ese fue el momento exacto en que lo perdí, si debí haber peleado entonces por nuestro vínculo en vez de dejar que el silencio y la vergüenza se instalaran entre nosotros como invitados permanentes que nunca se van, y la pregunta que me quema ahora es cuándo exactamente dejé de ser el abuelo importante para convertirme en el carpintero vergonzoso. Y si tal vez parte de la culpa es mía por no haber gritado a tiempo que el amor no se mide en dinero ni en apellidos elegantes, sino en las manos que te cargan cuando naces y en los sueños que alguien sacrifica para que tú puedas volar más alto. Pero la verdad es que yo tampoco fui diferente, y eso es lo que más me duele cuando miro hacia atrás, porque tenía 23 años cuando le hice exactamente lo mismo a mi propio abuelo, a don Esteban, un hombre que vendía verduras en el mercado desde las 4 de la mañana hasta que oscurecía, con las manos agrietadas por el frío y la espalda doblada de cargar costales que pesaban más que él, y recuerdo que una tarde de diciembre de 1970 yo llegué a su puesto con mi novia nueva, con Remedios, que después sería mi esposa, y la llevé a conocerlo porque él me había criado desde los 7 años cuando mis padres murieron en un accidente. Él me había dado techo y comida y educación con el dinero de sus verduras, vendiendo jitomates de 3 en 3 y chiles por montoncitos para que yo pudiera terminar la primaria y aprender el oficio de carpintero. Pero ese día, cuando llegamos al mercado, yo venía distinto. Venía vestido con mi primer traje comprado, con mi primer sueldo de carpintero ya recibido, con zapatos lustrados y el pelo peinado con brillantina, y Remedios era hija de un comerciante respetable del pueblo, una muchacha educada que había terminado la secundaria y que tocaba piano en la iglesia, y cuando llegamos al puesto de mi abuelo lo encontré gritando sus precios como siempre, con la voz ronca de tanto gritar, con el delantal manchado de tierra y jugo de frutas, y yo sentí vergüenza, una vergüenza caliente que me subió del estómago a la cara, porque Remedios venía de una familia donde los hombres usaban corbata y las mujeres servían té en tazas de porcelana, y aquí estaba mi abuelo con las uñas negras de tierra y los dientes picados de tanto fumar tabaco barato, y cuando él me vio su cara se iluminó completa, me gritó mi nombre con una alegría que hizo que varios marchantes voltearan, y vino corriendo a abrazarme con esas manos sucias que yo ya no quería que me tocaran, y me presentó con todo el mundo como su nieto el carpintero, el muchacho que iba a ser alguien importante, y yo asentía con una sonrisa forzada mientras Remedios se quedaba callada a mi lado, y mi abuelo insistió en que nos quedáramos a comer con él ahí mismo en el puesto, sacó de una bolsa grasosa unos tacos de frijoles que había traído de su casa, tacos envueltos en servilletas de papel que ya estaban empapadas de aceite, y me los ofreció con tanto orgullo como si fueran un banquete, y yo miré esos tacos y después miré a Remedios con su vestido limpio y sus zapatos blancos, y le dije a mi abuelo que no podíamos quedarnos, que teníamos prisa, que habíamos venido solo a saludarlo rápido, y vi cómo su sonrisa se apagó como una vela en el viento, vi cómo sus ojos se llenaron de una tristeza que trató de esconder bajando la mirada, y me dijo que estaba bien, que entendía, que los muchachos importantes tienen cosas que hacer, y había algo en su voz que debió haberme detenido, algo quebrado que debía haber escuchado, pero yo estaba tan ocupado siendo el nuevo Policarpo, el carpintero con futuro, el novio de una muchacha decente, que no quise ver el dolor que le estaba causando, y nos fuimos rápido del mercado, casi corriendo entre los puestos de flores y carnes, y Remedios no dijo nada en todo el camino, pero yo sabía que estaba pensando, sabía que estaba juzgando de donde yo venía,
Y esa noche no pude dormir bien porque algo me molestaba por dentro, algo que no quería admitir, y las siguientes semanas empecé a visitar a mi abuelo cada vez menos. Primero dejé de ir los domingos que siempre comíamos juntos, después dejé de pasar por el mercado aunque me quedaba de camino, y cuando nos encontrábamos por casualidad en las calles del pueblo yo lo saludaba rápido y seguía caminando, y la gente empezó a murmurar que Policarpo Reyes se había vuelto orgulloso, que se le estaba olvidando de dónde venía, y mi abuelo nunca me reclamó nada, nunca me dijo que lo estaba abandonando, solo me miraba desde lejos con esos ojos cansados que habían visto tanto, y un año. Después cuando me casé con Remedios yo no lo invité a sentarse en la mesa principal, lo senté hasta atrás con los primos lejanos y los vecinos de compromiso, y él llegó con su único traje que olía a naftalina y me dio un abrazo que yo corté rápido porque los invitados importantes estaban llegando, y esa fue la última vez que lo vi sonreír. Porque 2 meses después don Esteban se murió de un infarto mientras cargaba un costal de papas en el mercado, se murió solo entre las verduras que había vendido toda su vida para darme un futuro. Y cuando llegué a su entierro y vi su cuerpo en esa caja barata, lo único que pude pensar fue en todos los domingos que no fui a comer con él, en todos los abrazos que corté rápido, en todas las veces que fingí prisa para no quedarme a platicar, y lloré como nunca había llorado en mi vida, pero ya era tarde. Ya no había forma de pedirle perdón. Ya no podía decirle que lo amaba aunque me hubiera avergonzado de él, y cargué esa culpa durante años, durante décadas, prometiéndome que cuando yo tuviera nietos nunca los haría sentir esa vergüenza, que yo iba a ser el abuelo que no juzga, que no exige, que solo ama sin condiciones. Pero ahora sentado aquí en mi cocina con 78 años veo que la historia se repitió al revés, que mi nieto me está haciendo exactamente lo que yo le hice a mi abuelo. Y tal vez esto es justicia, tal vez esto es el karma que me estaba esperando, tal vez Dios o el universo o lo que sea que maneja estas cosas decidió enseñarme la lección más dolorosa poniéndome del otro lado, convirtiéndome en el abuelo avergonzado, en el viejo que estorba, en el don Esteban que vende verduras mientras su nieto mira para otro lado, y esta revelación me parte en dos porque entiendo ahora, entiendo con una claridad brutal que me quema por dentro, que si yo fui capaz de abandonar al hombre que me crió, Santiago es capaz de abandonarme a mí, y que tal vez todo este dolor que siento es el mismo dolor que mi abuelo sintió cuando yo lo dejé morir solo entre sus verduras, y ahora no sé si estos papeles que tengo sobre la mesa son venganza o son mi intento desesperado de romper este ciclo maldito de abandono que pasa de generación en generación como una enfermedad, y me pregunto si don Esteban también tuvo papeles guardados que nunca usó porque amaba demasiado para hacer daño. Si también él se quedó callado mientras yo lo mataba con mi indiferencia, y la respuesta me destroza porque sé que sí, que mi abuelo se murió en silencio para no avergonzarme. Y ahora yo tengo que decidir si voy a morir igual o si voy a usar estos documentos para enseñarle a Santiago lo que yo aprendí demasiado tarde, que la sangre no se lava con orgullo, que el amor no se mide en vergüenzas, y que a veces el hombre más sabio es el que vende verduras con las manos sucias mientras su nieto ingrato aprende a vivir con una culpa que va a cargar hasta el día de su muerte. Después del entierro de mi abuelo empecé a trabajar como un hombre poseído, como si cada clavo que martillaba fuera una forma de pedir perdón, y en 1971 abrí mi primer taller de carpintería en un local prestado que olía a humedad y ratones muertos, con 3 herramientas oxidadas y las manos todavía jóvenes que no conocían el dolor crónico de la artritis, y trabajaba desde que salía el sol hasta que ya no podía ver ni con la luz de las velas, haciendo puertas, ventanas, muebles baratos para la gente del pueblo que pagaba en abonos, y cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes exactas, una para comer, otra para remedios y el bebé que venía en camino, y la tercera la guardaba en una caja de metal que escondía debajo del piso de tierra, y nadie sabía de esa caja, ni mi esposa ni mi hijo cuando nació, porque había algo en mí que había aprendido de don Esteban sin darme cuenta, que los hombres sabios guardan semillas para el invierno aunque el verano parezca eterno. Los años pasaron rápido como pasan cuando te rompes la espalda trabajando, y para 1978 ya tenía 3 empleados y el taller nuevo olía a barniz fresco en vez de humedad, y un día un ingeniero de Guadalajara llegó buscando quien le hiciera las puertas para un edificio de departamentos, y yo le dije que sí sin saber bien cómo iba a cumplir. Trabajé 40 días seguidos durmiendo solo 3 horas por noche, con las manos sangrando de tanto lijar y los pulmones llenos de acerrín, pero entregué esas puertas a tiempo y quedaron tan bien hechas que el ingeniero me recomendó con otros constructores, y ahí empezó todo, porque esos constructores me enseñaron sin querer que el dinero real no estaba en hacer muebles sino en los terrenos, en comprar lotes baratos en las orillas del pueblo cuando nadie los quería y esperar a que la ciudad creciera hacia ellos como una mancha de aceite.
En 1982 compré mi primer terreno con el dinero de la caja secreta, un pedazo de tierra pedregosa que nadie miraba porque estaba muy lejos del centro. Lo pagué en efectivo a un viejo que necesitaba dinero para medicinas, y Remedios nunca supo de esa compra porque le dije que el dinero lo había gastado en herramientas nuevas. Y me sentí sucio por mentirle, pero algo me decía que guardara el secreto, que construyera mi fortaleza en silencio como las hormigas construyen sus hormigueros bajo tierra, donde nadie las ve trabajar. Para 1990 ya tenía 5 terrenos repartidos por todo San Miguel de los Laureles, comprados de a poquito, algunos con dinero prestado que pagaba trabajando de madrugada, otros con ahorros de años, y veía cómo la ciudad crecía exactamente como había calculado, cómo las calles de tierra se volvían pavimento, cómo llegaban las tiendas y las escuelas. Y mis terrenos que había comprado a precio de risa ahora valían 10 veces más, pero yo seguía viviendo en la misma casa humilde, usando la misma ropa remendada, manejando la misma camioneta vieja, porque no quería que nadie supiera, no quería preguntas ni envidias, solo quería seguir construyendo en la sombra este imperio silencioso que era mi seguro contra el abandono, mi forma de asegurarme de que nunca iba a terminar como don Esteban, muriendo solo entre verduras podridas mientras el nieto ingrato hacía como que no existía. Santiago nació en 1995 cuando yo ya tenía 68 años y 9 terrenos, algunos ya con casas rentadas que me daban dinero todos los meses, dinero que seguía guardando en secreto, reinvirtiendo, comprando más, construyendo más, siempre más, y cuando cargué a ese bebé en el hospital y le prometí que nunca le faltaría nada, yo ya sabía que tenía con qué cumplir esa promesa, ya tenía un patrimonio escondido que algún día sería suyo, pero primero tenía que enseñarle a valorarlo, tenía que asegurarme de que no iba a desperdiciar lo que me había costado 30 años de sudor y mentiras piadosas y noches sin dormir. Ahora en el 2025 tengo 78 años y 16 propiedades repartidas por todo Jalisco, el taller que Santiago cree que es suyo pero que legalmente sigue siendo mío según los papeles que firmé hace 30 años con un notario discreto, casas, locales comerciales, terrenos que todavía esperan ser desarrollados, y todo está a mi nombre, todo, cada escritura, cada documento, cada comprobante de pago, porque yo aprendí de mi error con don Esteban, aprendí que no puedes confiar en la gratitud ni en la sangre, solo los papeles firmados y sellados que dicen la verdad cuando las bocas mienten, y este imperio construido con callos en las manos y astillas en los dedos es mi única defensa contra el olvido, mi única forma de gritar que yo sí importo, que estas manos temblorosas de viejo construyeron algo que va a sobrevivirme, y que tal vez, solo tal vez, cuando Santiago vea estos papeles va a entender que el abuelo carpintero vergonzoso era en realidad el hombre más rico de la familia, el único que supo construir sin hacer ruido, como construyen los sabios que conocen el peso del silencio. Hay una foto que cargo en mi cartera desde hace 30 años, una foto que he sacado miles de veces en momentos de soledad, y está tan mañoseada que las esquinas ya se doblaron y el color se fue desvaneciendo hasta volverse casi sepia, como esas fotografías antiguas de los muertos que la gente cuelga en las salas. Y en esa foto estoy yo con 48 años recién cumplidos, parado en la entrada del taller con mis brazos fuertes cargando a Santiago de 3 meses, y el bebé tiene puesto un overol azul diminuto que Remedios le había cosido a mano, y yo estoy sonriendo con una sonrisa que ya no recuerdo cómo se siente en mi cara, una sonrisa completa sin los dientes que me faltan ahora, sin las arrugas profundas que el tiempo fue cavando como surcos en tierra seca, y detrás de nosotros se ve el letrero nuevo del taller que decía Carpintería Reyes e Hijo, porque yo ya había decidido que mi hijo iba a heredar todo, que este negocio iba a pasar de generación en generación, y nunca imaginé que 30 años después ese hijo se convertiría en mi nieto y que después yo desaparecería del letrero completamente como si nunca hubiera existido. Esa foto la tomó Remedios una tarde de viernes cuando cerramos temprano porque era día de mi cumpleaños, y recuerdo que Santiago se había dormido en mis brazos justo cuando ella sacó la cámara desechable que habíamos comprado especial para documentar los primeros meses del bebé, y yo le dije que esperara a que el niño despertara, pero ella insistió en que así estaba perfecto, que quería capturar ese momento exacto, yo con mi nieto dormido confiando en mis brazos mientras el sol de la tarde nos bañaba a ambos con esa luz dorada que solo existe en octubre, y cuando revelamos el rollo de fotos 2 semanas después en la farmacia del pueblo, esa imagen me pegó en el pecho como un puñetazo, porque ahí estaba todo lo que yo quería ser, el abuelo protector, el hombre fuerte que carga el futuro en brazos, el fundador de algo que iba a durar más que mi propia vida. Guardé esa foto en mi cartera el mismo día que la recogimos y nunca la saqué de ahí, se convirtió en mi amuleto secreto,
en mi recordatorio de por qué trabajaba tan duro, de por qué ahorraba cada peso, de por qué compraba terrenos y propiedades en silencio, todo era para ese bebé dormido en mis brazos, para asegurarle un futuro donde no tuviera que romperse el espinazo como yo, donde pudiera estudiar y ser alguien importante, alguien que la gente respetara. Durante 30 años saqué esa foto en los momentos más duros, cuando las deudas me ahogaban y pensaba en rendirme, cuando la artritis empezó a comerme las manos y cada martillazo era un dolor que subía hasta el hombro, cuando Remedio se murió y me quedé completamente solo en esa casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Y miraba esa foto y me decía a mí mismo que tenía que seguir, que ese bebé confiado necesitaba que yo siguiera construyendo su futuro aunque él ya no me necesitara a mí. La semana pasada, 3 días antes de que Santiago me quitara las llaves, saqué la foto como todas las noches antes de dormir, era mi ritual privado, mi oración sin palabras, y la miré bajo la luz amarillenta de mi lámpara vieja y pensé que tal vez pronto podría contarle la verdad, podría mostrarle los documentos y decirle mira, todo esto que construí en secreto es tuyo. Estas 16 propiedades, estos terrenos, este imperio silencioso, todo lo hice pensando en ese día en la foto cuando dormías en mis brazos y yo te prometí que nunca te faltaría nada, y pensé que él me abrazaría y me daría las gracias y tal vez hasta lloraría de emoción al descubrir que su abuelo carpintero era en realidad un hombre que había planeado todo, que había trabajado toda su vida para asegurarle un patrimonio, pero eso fue hace 3 días, cuando todavía creía que el amor podía más que el orgullo, cuando todavía no sabía que mi nieto me iba a mirar a los ojos y me iba a decir que ya no era mi lugar, que ya no servía para nada, que estorbaba en el mundo que yo mismo construí para él. Ahora esa misma foto está aquí en la mesa junto a los documentos legales, y tiene una mancha nueva, una mancha de lágrimas frescas que cayeron anoche cuando la miré después de que Santiago se fue, y me pregunto si esa foto me está juzgando. Si ese hombre joven de 48 años con la sonrisa completa me está viendo ahora a los 78 y me está preguntando cómo dejé que llegáramos a esto, cómo dejé que el bebé confiado se convirtiera en el hombre cruel que me arrancó las llaves de las manos, y no tengo respuesta, solo tengo estos papeles que van a cambiar todo, y esta foto que cargo hace 30 años como testigo silencioso de una promesa que cumplí de la única forma que supe, construyendo en silencio un imperio que mi nieto nunca supo que existía. Fue un martes a las 11 de la mañana cuando mi mundo se derrumbó, un martes común de abril con sol fuerte y el taller lleno de aserrín flotando en los rayos de luz que entraban por las ventanas sucias. Y yo estaba lijando una mesa de cedro para la familia Morales cuando escuché la camioneta nueva de Santiago estacionarse afuera con ese sonido de motor caro que yo nunca podría pagar, y entró con 3 hombres de traje que olían a loción cara y éxito, arquitectos de la capital que venían a inspeccionar no sé qué proyecto, y yo levanté la mano para saludarlo como siempre hacía, con esa alegría tonta del abuelo que todavía se emociona cuando el nieto lo visita aunque sea por trabajo, y Santiago me miró y asintió apenas, sin sonrisa, sin el hola abuelo que antes me regalaba. Solo un movimiento seco de cabeza como el que le das al empleado de la gasolinera. Los 4 hombres se pusieron a revisar planos sobre mi mesa de trabajo, la mesa donde yo comía mi torta de frijoles todos los días, y yo seguí lijando mi cedro tratando de no estorbar, tratando de hacerme invisible como me había acostumbrado últimamente. Y entonces uno de los arquitectos señaló algo en el plano y le dijo a Santiago que necesitaban modificar el diseño de las puertas principales, que quien podía hacerlas con las especificaciones nuevas, y Santiago respondió sin voltear a verme, que él conocía a un carpintero en Guadalajara que hacía trabajos finos, trabajo de calidad, no como el trabajo rústico que se hacía aquí, y esa palabra rústico me cayó como una bofetada pero me la tragué en silencio. Mis 2 empleados, Chuy y Ramiro, estaban ahí escuchando todo mientras fingían estar ocupados organizando herramientas, y yo sentía sus miradas de lástima clavándose en mi espalda como agujas. Entonces Santiago abrió su portafolio y sacó unos papeles nuevos, un contrato o algo así, y se los mostró a los arquitectos explicándole su visión para expandir el negocio, para modernizar todo, para hacer de Carpintería Reyes una empresa seria del siglo XXI, y usaba palabras que yo no entendía, palabras en inglés mezcladas con tecnicismos. Y los 3 arquitectos asentían impresionados mientras yo me hacía más y más pequeño en mi propia esquina, lijando mi mesa como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Después de media hora los arquitectos dijeron que tenían que irse, que tenían otra cita, y Santiago los acompañó hasta la puerta hablando de inversiones y proyectos futuros, y cuando regresó yo junté valor y le pregunté si podíamos hablar un momento a solas, si después del trabajo podíamos comer juntos como antes, y él me miró con esos ojos que ya no reconozco.
con esos ojos fríos de hombre de negocios, y me dijo que estaba muy ocupado, que ya no tenía tiempo para esas cosas. Le pregunté qué cosas, y él suspiró con impaciencia, con ese suspiro que les dan los adultos a los niños necios, y me dijo que ya no tenía tiempo para comidas sentimentales con el abuelo, que estaba construyendo algo importante aquí, algo profesional, y que necesitaba que yo entendiera eso, que las cosas estaban cambiando. Le dije que yo entendía perfectamente, que este taller lo había construido yo con estas manos cuando él ni siquiera había nacido, y su cara se puso dura como piedra y me contestó con una voz baja pero cortante que sí, que yo lo había construido hace 50 años pero que ahora él lo estaba salvando de la quiebra, que sin sus ideas modernas y sus contactos importantes este lugar ya estaría cerrado, que yo ya no tenía la capacidad de manejarlo, que mis métodos eran antiguos y mis clientes eran pobres, y que si quería que el negocio sobreviviera tenía que dejarle a él tomar las decisiones importantes. Sentí como la sangre me subía a la cara, como el corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo, y le dije con la voz temblando que este taller era mío, que yo decidía, y entonces pasó, lo que nunca voy a olvidar aunque viva 100 años más. Santiago metió la mano a su bolsillo y sacó mi llavero, el llavero de metal desgastado que yo había cargado durante 50 años, con las 3 llaves originales del taller que tenían mis iniciales grabadas, y me lo puso en la mano con un movimiento brusco que me raspó la palma, y me dijo mirándome directo a los ojos, con Chuy y Ramiro todavía ahí escuchando cada palabra, me dijo: ya no es tu lugar, abuelo, ya no las necesitas, y yo me quedé paralizado con esas llaves calientes en mi mano herida, viendo cómo mi nieto se daba la vuelta y salía del taller sin voltear atrás, dejándome ahí parado como un árbol viejo que ya no da sombra, como un mueble inútil que ya nadie quiere, y las llaves me pesaban tanto en la mano, que las solté y cayeron al piso de concreto con ese sonido metálico que todavía me persigue, y Chuy se acercó y me puso la mano en el hombro sin decir nada porque qué podía decir, y yo recogí las llaves del suelo con las manos temblando mientras las lágrimas me quemaban los ojos, y salí de ahí caminando como borracho, sintiendo como 50 años de mi vida acababan de ser borrados con 6 palabras: ya no es tu lugar, abuelo. Y lo peor no fue el dolor sino la pregunta que me martillaba la cabeza mientras caminaba a casa bajo ese sol de abril que de repente me parecía demasiado brillante y demasiado cruel, la pregunta de si el éxito realmente vale más que la gratitud, si construir un imperio moderno justifica destruir al hombre que puso la primera piedra. Esa noche no pude dormir ni un minuto, me quedé sentado en la cocina oscura mirando el reloj de pared que Remedios había comprado hace 30 años en el mercado de pulgas, ese reloj que hace un tic-tac tan fuerte que en el silencio de la madrugada suena como martillazos contra mi cráneo, y preparé café 3 veces aunque nunca me lo tomé. Solo necesitaba hacer algo con las manos para no volverme loco, para no pensar en las palabras de Santiago que se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Ya no es tu lugar, y cada vez que las escuchaba era como recibir el golpe otra vez, como si mi nieto estuviera ahí parado frente a mí arrancándome las llaves una y otra vez en un loop infinito de humillación. La casa estaba demasiado silenciosa, ese silencio pesado que solo conocen los viejos que viven solos, donde cada crujido de la madera suena como un grito y cada sombra parece un fantasma, y caminé por los cuartos vacíos con la taza de café frío en la mano, pasando por el cuarto donde mi hijo creció y que ahora solo tiene cajas viejas llenas de cosas que nadie quiere pero que no me atrevo a tirar, pasando por el cuarto donde Remedios murió hace 5 años y donde todavía huele a sus medicinas y a ese perfume barato que usaba, y me detuve frente al cuarto que era de Santiago cuando venía a quedarse los fines de semana de niño, ese cuarto que tiene todavía sus dibujos pegados en la pared con cinta amarillenta, dibujos de cuando tenía 6 o 7 años donde me pintaba a mí con un martillo gigante y a él a mi lado sonriendo. Y en uno de esos dibujos había escrito con su letra chueca: mi abuelo es el mejor carpintero del mundo, y me quedé ahí parado en la oscuridad mirando ese dibujo y preguntándome en qué momento exacto ese niño que me adoraba se convirtió en el hombre que me desprecia. Volví a la cocina y saqué la caja de metal del armario, esa caja donde guardo todos los documentos importantes, y la puse sobre la mesa junto a la foto arrugada de Santiago bebé, y por primera vez en 30 años consideré seriamente usar esos papeles, no solo mirarlos como recordatorio de lo que había construido sino usarlos de verdad, enseñárselos a Santiago, demostrarle que el abuelo inútil era en realidad el dueño de todo, el rey silencioso de un imperio que él ni siquiera sabía que existía. Pero cada vez que abría la caja algo me detenía, una voz en mi cabeza que sonaba como la de don Esteban, mi abuelo muerto, preguntándome si esto era amor o venganza, si estaba tratando de enseñarle una lección a Santiago o solo buscaba herirlo como él me había herido a mí. Pensé en llamar a mi hijo, al papá de Santiago,
contarle lo que había pasado, pedirle que hablara con el muchacho, pero que le iba a decir que su hijo me había quitado las llaves del taller que legalmente todavía es mío, que me había humillado delante de mis empleados, que me había tratado como un estorbo viejo que ya cumplió su función. Y mi hijo probablemente se pondría del lado de Santiago, probablemente me diría que el muchacho tiene razón, que ya estoy muy viejo para manejar un negocio, que debería estar agradecido de que Santiago se haga cargo, y esa conversación imaginaria me dolió tanto como si realmente hubiera pasado. A las 4 de la mañana me encontré frente al espejo del baño mirando mi cara de 78 años, las arrugas profundas, los ojos cansados, las manos manchadas y temblorosas, y me pregunté si acaso Santiago tenía razón, si realmente yo ya no servía para nada, si era justo aferrarme a un taller que ya no puedo manejar solo por orgullo. Pero entonces recordé a don Esteban muriendo solo entre sus verduras mientras yo lo ignoraba, recordé la culpa que cargué durante décadas por no haberle pedido perdón, y algo en mí se quebró completamente, algo que había estado aguantando durante años finalmente se dio como una represa vieja, y entendí con una claridad brutal que si yo no hacía algo ahora, si dejaba que Santiago me borrara sin pelear, iba a morir con la misma culpa que cargué por abandonar a mi abuelo. Pero esta vez la culpa sería por haberme abandonado a mí mismo, por no haber defendido mi dignidad, por haber dejado que me trataran como basura cuando yo había construido todo. Regresé a la cocina con una determinación nueva, saqué todos los documentos de la caja y los puse en orden cronológico sobre la mesa, escrituras, comprobantes, contratos, testamentos, todo perfectamente organizado y legal, 30 años de trabajo silencioso documentado en papel sellado. Y supe en ese momento a las 5 de la mañana con el sol empezando a salir que iba a usar estos papeles, que le iba a enseñar a Santiago quién era realmente su abuelo, no para vengarme sino para enseñarle la lección que yo aprendí demasiado tarde con don Esteban, que no puedes medir el valor de un hombre por sus manos temblorosas o su espalda doblada, que a veces el más sabio es el que parece más tonto, y que el verdadero poder no grita sino que se guarda en cajas de metal esperando el momento exacto para cambiar el mundo. El miércoles a las 8 de la mañana marqué el número del licenciado Garza, el notario que había manejado todas mis propiedades durante 30 años, un hombre discreto de 65 años que conocía cada uno de mis secretos financieros, y cuando contestó su secretaria y le dije mi nombre completo, Policarpo Reyes, escuché como su voz cambió inmediatamente, como pasó de ese tono aburrido de oficinista a un respeto casi reverencial, y me dijo don Policarpo, ¡qué honor, el licenciado va a estar encantado de atenderlo, déjeme pasarlo de inmediato! Y esa reacción me sorprendió porque yo siempre pensé que era solo un cliente más, un carpintero viejo con suerte en los negocios, pero cuando el licenciado Garza tomó el teléfono me saludó con un entusiasmo genuino y me llamó mi cliente más inteligente. Y me dijo que había estado esperando este momento durante años, que siempre supo que algún día yo iba a necesitar mover esas propiedades, y quedamos de vernos esa misma tarde en su oficina del centro. Después llamé a don Refugio, el maestro albañil que había construido 3 de mis propiedades y que ahora tenía su propia constructora exitosa, y cuando le expliqué lo que necesitaba documentación actualizada de los valores comerciales de mis terrenos, él soltó una risa profunda y me dijo don Policarpo, todos en el negocio de la construcción sabemos quién es usted es una leyenda, el hombre que compró medio San Miguel sin que nadie se diera cuenta, y yo me quedé callado. Del otro lado del teléfono porque nunca me había considerado una leyenda, siempre pensé que había pasado desapercibido, pero don Refugio siguió hablando, me contó que en las juntas de constructores y desarrolladores mi nombre salía seguido, que la gente se preguntaba cómo un carpintero humilde había logrado construir un portafolio tan impresionante, que algunos hasta habían tratado de copiar mi estrategia de comprar en las orillas y esperar, y sentí algo raro en el pecho, algo parecido al orgullo pero mezclado con tristeza, porque toda esta gente que nunca había visto me respetaba más que mi propio nieto. A las 3 de la tarde estaba sentado en la oficina del licenciado Garza, una oficina elegante con libreros de caoba y diplomas enmarcados, y él sacó todos mis archivos, carpetas gruesas llenas de escrituras y documentos que documentaban 30 años de inversiones silenciosas, y mientras revisábamos todo me dijo algo que me quedó grabado, me dijo don Policarpo, usted hizo lo que pocos hombres tienen la disciplina de hacer, construyó riqueza real mientras vivía como pobre, eso requiere un carácter que ya no se ve, y yo solo asentí porque no sabía qué responder, porque en mi familia nadie me había dicho nunca algo así, en mi familia yo era solo el abuelo carpintero con las manos sucias. El licenciado me explicó que el valor total de mis propiedades ahora superaba los 25 millones de pesos,
y cuando escuché esa cifra sentí como el mundo se detenía, porque 25 millones era más dinero del que había imaginado en mi vida, era suficiente para que 3 generaciones vivieran cómodas. Y todo estaba ahí en esos papeles amarillentos que yo había guardado en una caja de metal debajo de mi cama, y el licenciado me preguntó qué quería hacer, si quería transferirlas propiedades, venderlas o simplemente actualizar la documentación, y yo le conté la historia completa, le conté de Santiago y las llaves y la humillación, y él escuchó en silencio moviendo la cabeza, y cuando terminé me dijo: Don Policarpo, usted tiene todo el derecho legal de hacer lo que está pensando, ese taller sigue registrado a su nombre. Su nieto técnicamente no tiene ningún poder sobre él, y si usted quiere demostrarle quién es realmente el dueño de todo, yo puedo preparar los documentos necesarios. Salí de esa oficina con un sobremanila lleno de papeles actualizados, avalúos recientes, copias certificadas de escrituras, y mientras caminaba por las calles del centro de San Miguel sentí como la gente me saludaba con respeto. Don Chano, el de la ferretería, me paró en la esquina para preguntarme cómo estaba y me dijo que siempre había admirado mi trabajo. Doña Lupita de la panadería me regaló un pan dulce y me llamó Don Policarpo con ese tono de cariño que se usa con los ancianos respetados. Y me di cuenta de algo que me rompió el corazón, que toda esta gente del pueblo me veía como alguien valioso, como alguien que había construido algo importante, pero mi propia familia, la gente que llevaba mi sangre, me veía como un estorbo inútil, y esa contradicción me dolió más que la humillación de ayer, porque significaba que el problema no era yo. El problema era que Santiago había dejado de verme realmente, había dejado de mirar más allá de mis manos temblorosas y mi espalda doblada, y ahora con estos papeles en mi mano yo tenía el poder de obligarlo a mirar, de obligarlo a ver quién era realmente su abuelo, y la pregunta que me atormentaba mientras caminaba de regreso a casa era si forzarlo a verme iba a traernos más cerca o iba a destruir para siempre lo poco que quedaba de nosotros. El jueves a las 10 de la mañana estaba sentado frente al escritorio del licenciado Garza con una pluma en la mano derecha y la foto de Santiago Bebé en la izquierda, y entre nosotros había 3 documentos que iban a cambiar todo, documentos que establecían legalmente y sin ninguna duda que el taller Carpintería Reyes me pertenecía completamente a mí, que todas las modificaciones y expansiones que Santiago había hecho en los últimos 5 años las había hecho en propiedad ajena, que técnicamente él había estado operando un negocio que nunca fue suyo, y el licenciado me explicaba con voz profesional y calmada que al firmar estos papeles yo estaba activando mi derecho legal de reclamar control total, que podía si quería desalojar a Santiago del taller, cambiar las cerraduras, contratar nuevos empleados, básicamente borrarlo de la operación completa. Y cada palabra que decía me caía como piedras en el estómago porque una cosa es pensar en hacer justicia y otra muy distinta es firmar los documentos que van a destruir a tu nieto. Mis dedos temblaban tanto que casi no podía sostener la pluma, y el licenciado notó mi vacilación y me preguntó si estaba seguro, si realmente quería proceder, y yo miré la foto de Santiago Bebé, esa foto que había tocado 1000 veces buscando consuelo, y recordé sus manitas agarrando mi dedo con confianza, y pensé que tal vez esto era un error, que tal vez debería simplemente dejar que Santiago se quedara con el taller, que debería morirme en silencio como don Esteban y cargar con la humillación hasta la tumba. Pero entonces recordé algo más, recordé la cara de Santiago cuando me arrancó las llaves, recordé su voz diciendo ya no es tu lugar delante de Chuy y Ramiro, recordé 30 años de trabajo secreto comprando propiedades para asegurarle un futuro mientras él se avergonzaba de mí, y sentí como la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho formando algo nuevo, algo parecido a la determinación pero más oscuro, más triste. Le pregunté al licenciado si esto era venganza o justicia, si estaba siendo un viejo resentido o un hombre defendiendo su dignidad, y él se quedó callado un momento largo antes de responder, y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo: Don Policarpo, después de 30 años de conocerlo puedo decirle que usted no tiene un hueso vengativo en el cuerpo. Usted guardó estos documentos no para usarlos, sino esperando nunca tener que usarlos, pero su nieto lo está obligando a defenderse, y defenderse no es venganza, es supervivencia, y esas palabras me dieron el empujón que necesitaba, y acerqué la pluma al primer documento, un documento que certificaba mi propiedad total del taller y que invalidaba cualquier reclamo que Santiago pudiera hacer. La tinta era azul oscuro, casi negra, y cuando toqué el papel con la punta de la pluma sentí como todo mi cuerpo se tensaba, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio sin saber si había agua abajo o solo rocas filosas, y respiré profundo 3 veces tratando de calmarme, y miré otra vez la foto de Santiago Bebé. Y le susurré en voz tan baja que el licenciado no pudo escuchar, le susurré: perdóname, mi niño, pero me obligaste a esto.
Y firmé, deslicé la pluma sobre el papel formando mi nombre completo, Policarpo Reyes Mendoza, con esa firma temblorosa de viejo que ya no se parece a la firma firme y orgullosa que puse en estos mismos documentos hace 30 años. El segundo documento era una notificación oficial que debía ser entregada a Santiago informándole que el taller no era suyo, que nunca había sido suyo, que todas sus decisiones de los últimos años habían sido tomadas sin autoridad legal y que a partir de este momento yo retomaba control total de la operación. Y firmar ese documento fue peor que firmar el primero porque este iba dirigido específicamente a mi nieto, este llevaba su nombre completo en el encabezado, Santiago Reyes Vázquez, y imaginé su cara cuando lo leyera, imaginé su shock, su incredulidad, tal vez su rabia, y una parte de mí quería gritar que pararan todo, que rompieran los documentos, que yo prefería morir humillado antes que ver a mi nieto sufrir, pero la otra parte de mí, la parte que había cargado 30 años de trabajo silencioso, la parte que recordaba a don Esteban muriendo solo y olvidado, esa parte tomó control de mi mano y firmó también ese segundo documento. El tercer papel era el más devastador de todos. Era una copia actualizada de mi testamento donde quedaba clarísimo que Santiago no heredaría nada automáticamente, que las 16 propiedades, los terrenos, el taller, todo estaba condicionado a que él demostrara respeto y gratitud, y que si yo moría antes de cambiar este testamento, la mayoría de mi patrimonio se iría a una fundación para carpinteros viejos sin familia, y ese documento lo había mandado a hacer ayer después de salir de la oficina. Y cuando lo firmé sentí como algo se rompía dentro de mí de forma permanente, como si estuviera cortando un cordón invisible que nos había unido desde que nació. El licenciado recogió los 3 documentos firmados, los selló con su sello oficial, los metió en sobres diferentes, y me explicó que mañana viernes a primera hora un mensajero entregaría la notificación a Santiago en el taller, que yo no tenía que estar presente si no quería, que el proceso legal seguiría su curso automáticamente. Y yo asentí sin poder hablar porque la garganta se me había cerrado completamente, y guardé la foto de Santiago bebé de vuelta en mi cartera manchándola sin querer, con tinta fresca de la pluma, y esa mancha azul sobre la cara de mi nieto dormido se sintió como una premonición, como si estuviera marcando el momento exacto en que nuestra relación cambió para siempre, y salí de esa oficina cargando los documentos como si pesaran toneladas, preguntándome si acababa de salvar mi dignidad o de destruir lo único que realmente importaba. El viernes desperté a las 5 de la mañana, aunque no había dormido realmente, solo había cerrado los ojos mientras el techo giraba sobre mí como un carrusel mareante, y me preparé un café que tampoco pude tomar porque el estómago lo tenía cerrado de los nervios, y me quedé sentado en la sala esperando. Solo esperando, porque el mensajero del licenciado iba a llegar a las 9 al taller y yo sabía que después de eso Santiago vendría directo a buscarme, vendría furioso o confundido o las dos cosas, y las horas pasaban tan lentas que cada minuto parecía una hora, y revisé el reloj cada 30 segundos como si eso fuera a acelerar el tiempo, y a las 8:30 ya no aguanté más y caminé hasta la ventana que da a la calle, y me quedé ahí parado como estatua mirando hacia el camino de tierra que lleva a mi casa, esperando ver la camioneta de Santiago aparecer entre el polvo. A las 9:15 escuché el motor antes de verlo, ese rugido grave de vehículo nuevo que anuncia su llegada desde 3 cuadras, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que tuve que sentarme en el sillón viejo para no desmayarme, y entonces la camioneta se estacionó afuera con un frenazo brusco que levantó una nube de polvo café, y vi a Santiago bajar del carro cargando el sobremanila en una mano y en la otra vi algo que me hizo temblar, vi la foto, mi foto, la foto del bebé que yo había metido dentro del sobre junto con los documentos porque quería que viera de dónde veníamos antes de leer lo que había hecho. La puerta de mi casa casi se cae cuando la abrió de un golpe sin tocar, sin el respeto básico de llamar primero, y entró como tornado con la cara roja de furia y los ojos brillantes de algo que parecía traición, y me gritó sin siquiera cerrar la puerta, me gritó: ¿Qué es esto, abuelo? ¿Qué demonios es todo esto? Y yo me quedé sentado en el sillón sin poder moverme, con las manos apretando los brazos del mueble como si fueran lo único que me mantenía en este mundo, y él aventó el sobre la mesa de centro con tanta fuerza que algunos papeles salieron volando, escrituras, avalúos, documentos que flotaron en el aire un segundo antes de caer al suelo de madera crujiente. «Habla», me ordenó con una voz que nunca le había escuchado, una voz de hombre adulto lleno de autoridad y enojo, y yo abrí la boca pero no salió nada, solo un sonido ahogado que ni siquiera era palabra, y él siguió gritando: «¿El taller es tuyo? ¿Siempre ha sido tuyo? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que era mío?» Y cada pregunta era una bofetada, y yo quería explicarle, quería decirle todo,
pero las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. Entonces Santiago agarró la foto del suelo, la foto manchada de tinta que mostraba a su yo bebé dormido en mis brazos, y la miró con una expresión que no pude descifrar, algo entre confusión y dolor, y preguntó más despacio, con una voz que ahora temblaba, ¿por qué metiste esta foto aquí? Y finalmente encontré mi voz, una voz ronca y quebrada, y le dije, porque quería que recordaras cuando me necesitabas, cuando yo era tu abuelo y no tu estorbo, y esas palabras salieron con todo el dolor acumulado de años, con toda la humillación del martes cuando me quitó las llaves, con toda la tristeza de verlo avergonzarse de mí. Se hizo un silencio tan pesado que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el ladrido lejano de un perro en la calle, el sonido de mi propia respiración agitada, y Santiago se dejó caer en el sofá frente a mí todavía agarrando la foto, y leyó en voz alta el primer documento. Policarpo Reyes Mendoza es el único propietario legal de Carpintería Reyes, establecida en 1971, con todas sus expansiones y modificaciones subsecuentes, y su voz se iba apagando con cada palabra, y... Cuando terminó de leer levantó la vista y me miró de verdad por primera vez en años. Me miró no como al abuelo que estorba, sino como a un extraño que acaba de descubrir, y me preguntó con una voz de niño perdido, ¿quién eres tú? Y esa pregunta me rompió porque resumía todo, resumía años de distancia, resumía cómo había dejado de verme, cómo me había convertido en un fantasma en mi propia familia. Soy el mismo de siempre, le respondí tratando de no llorar, soy tu abuelo, el carpintero que te cargó cuando naciste, el que te enseñó a usar el martillo, el que trabajó toda su vida para que tú tuvieras futuro, solo que tú dejaste de verme. Y él negó con la cabeza mirando los papeles esparcidos en el suelo, escrituras de 16 propiedades, avalúos por millones de pesos, documentos que probaban que el abuelo pobre que él despreciaba era en realidad más rico que toda la familia junta, y... Susurró casi sin voz, no puede ser cierto, esto no puede ser real. Y yo me levanté del sillón con esfuerzo, con las rodillas tronando y la espalda quejándose, y recogí del suelo el documento más importante, el avalúo actualizado que mostraba el valor total de mi patrimonio, 25 millones de pesos, y se lo puse en las manos temblorosas. Y le dije con toda la dignidad que me quedaba, esto es lo que construyó el abuelo inútil, esto es lo que hizo el viejo que según tú ya no sirve para nada, y todo, absolutamente todo, lo hice pensando en ti, en darte un futuro, pero nunca imaginé que para darte futuro iba a tener que perder tu respeto. Y Santiago miró el papel, después me miró a mí, después miró la foto del bebé en sus brazos, y por primera vez desde que era adolescente vi cómo las lágrimas le llenaban los ojos, y supe que algo acababa de quebrarse entre nosotros, algo que tal vez nunca podríamos reparar completamente, pero al menos ahora él sabía la verdad, al menos. Ahora me veía. Santiago se quedó sentado en el sofá durante 10 minutos completos sin decir nada, solo revisando los papeles uno por uno con manos que temblaban cada vez más, y yo lo observaba desde mi sillón viendo cómo su cara pasaba del shock a la incredulidad y después a algo que parecía vergüenza pura. Y él levantaba cada escritura y leía en voz alta las direcciones como si necesitara escucharlas para creerlas. Terreno en Avenida Juárez esquina con Morelos, comprado en 1983, y yo asentía en silencio. Y él seguía, casa-habitación en Colonia El Mirador, adquirida en 1987, y su voz se iba quebrando con cada propiedad, local comercial en el centro histórico, 1991, bodega industrial en zona norte, 1994. Y cuando llegó a la número 12 dejó de leer en voz alta y solo movía los labios contando todas las escrituras que yo había acumulado en 30 años de trabajo silencioso. Hay 16, dijo finalmente con una voz hueca, vacía, 16 propiedades y yo no sabía de ninguna, nadie en la familia sabía. ¿Cómo es eso posible? Y yo me incliné hacia adelante con esfuerzo, con la espalda protestando, y le expliqué despacio, es posible cuando trabajas 3 turnos diarios, cuando comes frijoles todos los días durante años para ahorrar cada peso, cuando tu esposa se muere sin saber que eras rico porque nunca quisiste gastar en doctores caros, cuando te levantas a las 4 de la mañana durante 30 años para construir algo que tus nietos no tuvieran que sufrir como tú sufriste, y cada palabra salía cargada de décadas de cansancio, de sacrificio, de noches sin dormir calculando inversiones en cuadernos viejos a la luz de velas porque no querías que nadie viera. Santiago agarró una escritura específica, la del terreno donde ahora está el taller expandido, ese terreno grande que él siempre creyó que había comprado mi hijo hace 20 años, y leyó la fecha, 1979, comprado por Policarpo Reyes Mendoza, y me miró con ojos que ya no entendían nada. ¿Este terreno también?
¿El terreno donde yo construí la expansión del taller es tuyo desde antes de que yo naciera? Y yo asentí. Lo compré pensando en tu papá, para que algún día expandiera el negocio, pero tu papá no quiso ser carpintero, quiso ser contador, y entonces guardé el terreno esperando a que tú crecieras, esperando enseñarte todo, esperando que tú sí quisieras continuar lo que yo empecé, y mi voz se quebró en esa última parte porque ahí estaba el dolor real, la herida que sangraba todavía. Yo sí quise, dijo Santiago de repente, con una urgencia que me sorprendió, yo sí quise continuar tu trabajo, por eso estudié arquitectura, por eso volví al taller, por eso he invertido todo en modernizarlo, y yo negué con la cabeza despacio. No, tú quisiste mejorar lo que yo hice porque te avergonzaba tal como estaba. Quisiste convertir la carpintería humilde en una empresa elegante donde tus amigos arquitectos no se burlaran de ti, y en ese proceso decidiste que yo estorbaba, que el viejo con las manos sucias no cabía en tu visión moderna, y esas palabras cayeron entre nosotros como bombas, y Santiago abrió la boca para protestar pero se quedó callado porque sabía que era verdad. Entonces encontró otro documento, uno diferente, y cuando lo leyó su cara perdió todo el color. Esto dice que yo he estado operando ilegalmente, que técnicamente he estado tomando decisiones sobre una propiedad que no es mía, que podría haber consecuencias legales, y el pánico en su voz era real, y yo sentí una punzada de culpa pero la aplasté rápido. Sí, técnicamente cometiste varios errores legales, pero yo no voy a demandarte, no busco destruirte, solo necesitaba que supieras la verdad. Que me vieras de verdad. Y él dejó caer los papeles y se cubrió la cara con las manos, y sus hombros empezaron a temblar, y me di cuenta de que estaba llorando, mi nieto de 30 años llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Lo siento, susurró entre las manos, y apenas lo escuché, lo siento, abuelo, no sabía, yo pensé que era solo, y no terminó la frase porque no hacía falta, yo sabía lo que pensaba, que era solo un viejo simple, un carpintero sin futuro, alguien a quien había que tolerar por obligación familiar, y ahora descubría que ese viejo simple había construido un imperio más grande que todos sus sueños de arquitecto, y esa revelación lo estaba destrozando. Me levanté del sillón y caminé hasta donde estaba él, y puse mi mano vieja y manchada sobre su hombro que temblaba, y le dije algo que necesitaba decir desde hacía años. El problema nunca fue que tú quisieras más en la vida, el problema fue que para querer más decidiste que yo valía menos, y esa es una lección que yo también aprendí tarde. Porque yo hice exactamente lo mismo con mi abuelo, lo abandoné cuando me avergonzaba, y él se murió solo sin que yo le pidiera perdón, y cargué esa culpa. Hasta hoy, y no quiero que tú cargues la misma culpa cuando yo me muera. Y Santiago levantó la cara llena de lágrimas y mocos y me miró como si me viera por primera vez en su vida, y preguntó con voz rota, ¿quién eres realmente, abuelo? ¿Quién es Policarpo Reyes? Y yo sonreí triste y le respondí, soy el mismo que siempre fui, un carpintero que amó demasiado y que aprendió a protegerse en silencio, soy tu abuelo, solo que ahora finalmente me estás viendo completo. Nos movimos a la cocina porque Santiago necesitaba agua y yo necesitaba sentarme en una silla que no doliera tanto, y preparé café de verdad esta vez, café que sí íbamos a tomar, y nos sentamos uno frente al otro en esa mesa vieja donde Remedios había servido miles de comidas, y Santiago puso todas las escrituras ordenadas entre nosotros como un mapa de mi vida, y me pidió que le contara, que le explicara cada una, y yo respiré hondo y empecé con la primera, este terreno de la Avenida Juárez. Lo compré en 1983 con dinero que ahorré durante 2 años comiendo solo tortillas con sal. Tu abuela no sabía que yo estaba pasando hambre en el taller mientras en casa fingía que ya había comido. Me desmayé 3 veces de pura debilidad, pero nunca le dije por qué. Y con ese dinero compré este pedazo de tierra que todos decían que no valía nada porque estaba en una zona fea, pero yo sabía que la ciudad iba a crecer hacia allá, y tenía razón, ahora ese terreno vale 3 millones de pesos. Santiago miraba la escritura como si fuera una reliquia sagrada, tocando el papel con reverencia, y yo seguí, esta casa de la colonia El Mirador la compré en 1987 trabajando turnos triples, dormía 2 horas por noche durante un año completo, mi cuerpo temblaba de cansancio pero no podía parar, y tu abuela pensaba que estaba enfermo de algo grave porque me veía tan demacrado, tan acabado, pero no era enfermedad, era sacrificio, y con esa casa empecé a recibir rentas mensuales que me permitieron comprar la siguiente propiedad más rápido. Cada propiedad tenía su historia de dolor. Este local del centro histórico de 1991 lo conseguí vendiendo las herramientas que mi propio abuelo Esteban me había heredado, herramientas que para mí eran sagradas porque llevaban su sudor, pero las vendí porque necesitaba el enganche. Y lloré toda esa noche sosteniendo el martillo viejo que fue lo único que no vendí,
el martillo con el que don Esteban trabajó hasta el día de su muerte, y mi voz se quebraba recordando esa traición necesaria. La bodega industrial de 1994 la compré justo después de que tu abuela tuviera el primer derrame cerebral. Los doctores dijeron que necesitaba medicinas caras y tratamientos especiales, pero yo ya había apartado ese terreno y tenía que pagar el enganche o lo perdía, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Invertí el dinero en la bodega en vez de en los tratamientos, y tu abuela empeoró más rápido de lo que debió haber empeorado, y se murió 5 años después sin saber que yo escogí un terreno sobre su salud, y esa culpa la cargo todos los días. Me despierto pensando que tal vez si hubiera usado ese dinero en doctores ella todavía estaría viva. Santiago me miraba ahora con horror y compasión mezclados, entendiendo finalmente el precio real de cada papel. Abuelo, no tenías que, empezó a decir, pero lo detuve. Si tenía que, porque estaba construyendo algo más grande que yo, algo que iba a proteger a mi familia por generaciones, y Remedios lo hubiera entendido, ella siempre fue más fuerte que yo. Seguí contando. Estas 6 propiedades que compré entre 1995 y 2005 las pagué trabajando como ayudante en obras de construcción los fines de semana. Yo, que era el dueño del taller, me ponía overol de peón y cargaba bultos de cemento que pesaban más que yo, con 60, 65, 70 años, con la espalda destruida y las rodillas que tronaban con cada escalón, y los otros trabajadores se burlaban del viejo lento que no aguantaba el ritmo, y yo aguantaba las burlas en silencio porque cada fin de semana de humillación significaba dinero para otra inversión. Las historias se volvían más oscuras. Este terreno de 2008 lo compré con dinero que debía usar para arreglar el techo de mi casa, y ese invierno llovió tan duro que el agua entraba por todos lados, y me enfermé de pulmonía y casi me muero, pero el terreno se quedó en mi nombre, y Santiago negaba con la cabeza incrédulo. Las últimas 4 propiedades las adquirí entre 2010 y 2020 vendiendo todo lo que tenía de valor. Vendí el reloj que me regaló tu abuela en nuestra boda, vendí sus joyas. Cuando murió, aunque prometí guardarlas para ti, vendí hasta los muebles buenos y compré muebles baratos de segunda mano, y toda esa década viví como mendigo siendo millonario en papel, porque no quería gastar ni un peso que pudiera invertir en tu futuro. Puse mi mano sobre la pila de escrituras y le dije mirándolo a los ojos, cada uno de estos papeles representa un pedazo de mi vida que sacrifiqué, comidas que no comí, medicinas que no compré, placeres que no tuve, dignidad que tragué, y todo, absolutamente todo, lo hice pensando en el día que tú descubrieras que tu abuelo te había dejado un imperio, pensando en tu cara de sorpresa y orgullo, pensando que me dirías gracias, que me verías como el héroe silencioso que trabajó toda su vida para ti, pero nunca imaginé que antes de ese día tú me quitarías las llaves y me dirías que ya no era mi lugar, y las lágrimas finalmente corrieron por mi cara sin control, 30 años de sacrificio resumidos en esas palabras, y Santiago también lloraba viéndome, entendiendo finalmente que había estado pisoteando a un gigante mientras lo trataba como hormiga. Pasamos 2 horas más en esa cocina hasta que el sol empezó a bajar y las sombras se hicieron largas en el piso, y finalmente Santiago habló con una voz que sonaba diferente, más pequeña, más honesta, y me dijo algo que nunca esperé escuchar: yo también tuve un abuelo al que no valoré. Y me contó de cómo cuando era adolescente se avergonzaba de traer a sus amigos a la casa porque era humilde, de cómo dejó de visitarme los sábados porque sus compañeros de escuela se burlaban de que trabajara con las manos, de cómo cada vez que yo le enseñaba algo de carpintería él pensaba que eso no le servía para su futuro de arquitecto importante, y mientras hablaba yo veía en él al mismo Policarpo joven que abandonó a don Esteban, la misma vergüenza, el mismo orgullo estúpido que nos hace creer que progresar significa olvidar de dónde venimos. Pero yo no sabía, siguió diciendo, no sabía que mientras me avergonzaba de ti, tú estabas construyendo un imperio en secreto para mí, no sabía que cada vez que yo te ignoraba tú estabas comprando otra propiedad pensando en mi futuro, y eso me mata, abuelo, porque significa que yo fui exactamente el nieto ingrato que tú trataste de no ser, y fallé tan feo que te quité las llaves del lugar que tú construiste, y su voz se quebró otra vez, pero esta vez no desvió la mirada, me miró directo y agregó, y no tengo excusa. No puedo decir que no sabía porque tú me enseñaste desde niño a respetar el trabajo duro, me enseñaste que las manos callosas valen más que los títulos elegantes, pero yo escogí olvidar esas lecciones cuando me convenía. Yo también tenía que confesar algo, y le dije con dificultad porque admitir esto dolía, pero yo tampoco fui honesto, guardé todos estos secretos no solo por amor sino por miedo, miedo a que si sabías que era rico me trataras diferente, miedo a que el dinero arruinara nuestra relación, miedo a que me vieras como un banco en vez de como tu abuelo.
Y ese miedo me hizo construir muros de silencio que te alejaron tanto como tu orgullo me alejó a mí, y esa verdad flotó entre nosotros pesada y real. Entonces los dos la cagamos, dijo Santiago con una risa amarga, tú escondiéndote detrás del silencio y yo escondiéndome detrás del orgullo, y entre los dos casi destruimos lo único que realmente importa, y yo asentí porque tenía razón, el dinero y las propiedades no significaban nada si perdíamos nuestra conexión. Si yo moría solo como don Esteban y él cargaba la culpa como yo la cargué. Me levanté despacio de la silla y le extendí la mano. Ven, vamos al taller, y él me miró confundido pero se levantó, y caminamos juntos por las calles de San Miguel en esa luz dorada de tarde que hace que todo se vea más suave, más perdonable, y cuando llegamos al taller yo saqué de mi bolsillo el llavero viejo. Ese llavero que él me había quitado hace solo 3 días pero que parecían 3 años, y se lo entregué otra vez, pero esta vez diferente, esta vez con ceremonia. Estas llaves son tuyas, le dije poniéndolas en su palma y cerrando sus dedos sobre el metal tibio. No porque yo te las quite o te las dé, sino porque tú has demostrado que puedes manejar este lugar, has traído ideas nuevas y clientes importantes, has hecho crecer el negocio de formas que yo nunca pude, y eso es bueno, eso es lo que yo quería. Pero necesito que entiendas algo crucial, y lo miré directo a los ojos, estas llaves abren puertas de madera, pero el respeto y el amor no tienen. Llaves, no se pueden quitar ni devolver, se construyen o se destruyen con cada acción, con cada palabra, y si vas a quedarte con este taller necesito saber que vas a recordar siempre quién puso la primera puerta, quien clavó el primer clavo, no para que me lo agradezcas todos los días, sino para que entiendas que todo lo grande empezó pequeño, que toda empresa moderna tiene raíces humildes, y que no hay vergüenza en esas raíces sino orgullo. Santiago apretó las llaves en su mano y con la otra me agarró del brazo. Vamos a trabajar juntos, abuelo, no tú para mí ni yo a pesar de ti, sino juntos, tú enseñándome lo que sabes de madera y tradición, yo trayendo lo que sé de diseño y negocios modernos, y vamos a poner tu nombre de vuelta en el letrero, Carpintería Reyes, fundada por don Policarpo en 1971 minutos, para que todos sepan dónde empezó todo, y esa promesa me quebró de una forma diferente, una forma buena, porque significaba que no iba a ser borrado, que iba a ser recordado. Entramos al taller juntos y él encendió las luces, y todo se veía diferente ahora, las máquinas nuevas mezcladas con mis herramientas viejas, lo moderno coexistiendo con lo tradicional, y eso era exactamente como debía ser, y le dije mi última lección, la más importante. Yo aprendí demasiado tarde que el orgullo nos hace ciegos, que abandoné a mi abuelo porque me avergonzaba y esa culpa me comió vivo, y tú estabas a punto de hacer lo mismo conmigo, pero todavía hay tiempo, todavía estoy aquí. Y podemos romper este ciclo si ambos escogemos ver lo que realmente importa. Y él asintió y me abrazó ahí en medio del taller que olía a aserrín y futuro, y fue un abrazo largo que dijo todo lo que las palabras no podían, un abrazo que era perdón y promesa al mismo tiempo, y supe que habíamos aprendido la lección juntos, que ambos habíamos crecido, y que tal vez, solo tal vez, don Esteban estaría orgulloso de que finalmente entendí que el amor duele cuando lo guardas en secreto, pero duele más cuando lo pierdes por orgullo. Han pasado 4 meses desde aquella tarde cuando los documentos cayeron sobre mi mesa como bombas que destruyen para reconstruir, y ahora les cuento esta historia no para presumir de propiedades ni para ganar su lástima, sino porque entendí algo que necesitan escuchar, algo que me costó 78 años y un nieto perdido y recuperado aprender, y es esto. Todos tenemos imperios invisibles que construimos en silencio, imperios que nadie ve hasta que es demasiado tarde o hasta que nos obligamos a mostrarlos. El imperio de mi comadre Chela no son terrenos, sino 30 años cocinando para sus nietos que ahora dicen que la comida de restaurante es mejor. El imperio de don Refugio el albañil no son sus constructoras, sino las manos que levantaron medio pueblo y que ahora tiemblan tanto que ya no puede sostener la cuchara. El imperio de doña Lupita la panadera no es un negocio, sino las madrugadas de 40 años horneando pan que alimentó generaciones que ahora compran en supermercados porque es más conveniente. Cada persona mayor que ven en la calle cargando bolsas pesadas, cada abuelo sentado solo en la banca del parque, cada abuela que cocina para fiestas familiares donde nadie le agradece, cada viejo que cuenta historias que nadie escucha, todos ellos tienen imperios secretos construidos con sacrificios que ustedes no pueden ver, con decisiones imposibles que tomaron para que ustedes tuvieran futuro, con noches sin dormir y comidas que no comieron y placeres que no tuvieron, y el problema no es que ellos no construyeron nada. El problema es que nosotros dejamos de mirar. Santiago me dijo algo hace 2 semanas que me quedó grabado. Me dijo que su error más grande no fue quitarme las llaves, sino haber dejado de preguntarme preguntas,
que cuando era niño me preguntaba todo, cómo se llamaban las herramientas, por qué la madera olía diferente, cuántos clavos necesitaba una puerta, pero que cuando creció dejó de preguntar porque asumió que ya no tenía nada que aprender de un viejo carpintero. ¿Y cuántos de ustedes están haciendo lo mismo ahora mismo? ¿Cuántos tienen abuelos o padres o tíos viejos que asumen que ya conocen completamente, que ya no tienen secretos, que ya les dieron todo lo que tenían que dar? Les voy a hacer una pregunta y quiero que la piensen de verdad, no que la contesten rápido, sino que se queden con ella. La pregunta es esta: ¿qué imperios invisibles están ignorando en las personas que aman? ¿Qué historias nunca han preguntado? ¿Qué sacrificios no han visto porque estaban demasiado ocupados juzgando las manos temblorosas en vez de preguntarse qué construyeron esas manos cuando eran fuertes? Y no estoy diciendo que todos los viejos son santos silenciosos con millones escondidos. Lo que digo es que todos tienen algo, alguna historia de fuerza, algún momento donde fueron más de lo que aparentan ahora, algún sacrificio que hicieron que ustedes nunca conocieron, y si no preguntan ahora, si no miran más allá de lo obvio, van a cargar la misma culpa que yo cargué con don Esteban. Van a tener esa conversación mental con un muerto donde le dicen todo lo que no le dijeron en vida, y créanme, cuando les digo que esa conversación duele más que cualquier golpe físico. Santiago y yo ahora trabajamos juntos de verdad. Él maneja las partes modernas del negocio y yo le enseño los trucos viejos que no vienen en libros de arquitectura, y pusimos mi nombre de vuelta en el letrero como prometió, pero más importante que eso, pusimos una foto en la pared de la oficina, la foto de cuando él era bebé en mis brazos, manchada de tinta y arrugada pero perfecta, y debajo escribimos una frase que es nuestra promesa mutua: los imperios se construyen en silencio pero deben ser reconocidos en voz alta. Hace 3 días un muchacho joven entró al taller buscando trabajo, un muchacho de 22 años que me recordó a mí mismo a esa edad, y cuando le pregunté por qué quería trabajar aquí me dijo que su abuelo había sido carpintero y que acababa de morir sin que le hubiera dicho gracias por todo lo que le enseñó, y yo vi en sus ojos la misma culpa que cargué durante décadas. Y lo contraté en el momento, no porque necesitáramos empleados, sino porque vi una oportunidad de romper el ciclo otra vez. De enseñarle que todavía hay tiempo de honrar a su abuelo siendo el tipo de hombre que su abuelo quería que fuera. Así que les voy a dejar con esto, y quiero que lo compartan con alguien que lo necesite escuchar. La próxima vez que vean a una persona mayor y sientan la tentación de asumir que ya saben todo de ella, que ya no tiene nada valioso que ofrecer, deténganse un segundo y pregúntense qué imperios no están viendo, qué historias no han escuchado, qué sacrificios no han reconocido. Porque el día que esa persona muera, todos esos secretos se van a ir con ella, y ustedes se van a quedar con las preguntas sin respuestas y la culpa de no haber preguntado cuando todavía podían. Y si después de escuchar mi historia sienten que hay alguien en su vida a quien no han visto realmente, alguien cuyo valor han ignorado, alguien cuyos sacrificios han dado por sentado, les pido que hagan algo, no mañana ni la próxima semana sino hoy, búsquenlos y pregúntenles su historia, pregúntenles qué construyeron cuando eran jóvenes, qué sacrificaron, qué sueños tuvieron que abandonar para que ustedes pudieran soñar, y cuando les cuenten, escuchen de verdad, no con el teléfono en la mano, ni con prisa por irse, sino con el corazón completo, porque esas historias son el verdadero patrimonio, más valioso que cualquier escritura o propiedad, y una vez que se pierden no hay documento legal que las pueda recuperar. Cuéntenme en los comentarios si hay alguien en su familia cuya historia completa no conocen, alguien que tal vez han subestimado, y pregúntense qué imperios silenciosos están ignorando ahora mismo mientras miran sus pantallas. No olviden suscribirse y compartir esta historia, porque este abuelo carpintero tiene muchas más lecciones que compartir, lecciones sobre familia, sobre orgullo, sobre amor que duele y amor que sana, y cada una de ellas la aprendí de la forma más difícil para que ustedes no tengan que aprenderlas igual. A veces la persona más rica de la familia es la que parece más pobre, y a veces el hombre más sabio es el que todos ignoran, y si esta historia les enseñó algo, que sea esto: miren más allá, pregunten más, y nunca asuman que ya conocen completamente a las personas que aman, porque los imperios más grandes se construyen en el silencio, esperando ser descubiertos por quien tenga la humildad de buscar.